Buenos días, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan. Este es su segmento, Reflexiones, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a tratar el tema Jesús y la ley. Para ello, hemos buscado lo que es el libro de Mateo en su capítulo 5, del 17 al 20. Jesús y la ley. Pero antes de leer a Mateo 5, 17, el 20, permítame leer a Romanos 10:4. Y dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Cuando vemos este pasaje de Romanos 10:4, donde dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, inmediatamente nos vemos en este espejo, nos vemos en esto que dice que Cristo es el fin de la ley. Ya la ley no se enseñorea de mí, no se enseñorea de usted, porque Cristo es el fin de la ley. Aquí en Mateo 5, en el 1 del 5, en el Sermón del Monte, dice que viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca le enseñaba diciendo. Entonces Cristo le enseñó a sus discípulos, le explicó. Romanos me dice que el fin de la ley es Cristo. Y muchos pues decimos que no estamos en la ley. Pero entonces, no estamos en la ley, pero cuando vemos muchas cosas de la ley se hacen y decimos que no estamos en la ley, que estamos en la gracia. Y por esta causa se han cometido tantas cosas que realmente lo que lo puedo llamar es desobediencia a la palabra del Señor. Dice Mateo 5:17, ahora sí, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esto es palabra de Dios. Cuando leemos aquí en Mateo 5, 17 al 20, yo siempre, o no siempre, después que aprendí, digo cuán equivocado estaba, cuán equivocado me enseñaron aquellos que me enseñaban que aquí dice una cosa cuando significa otra. Si vemos aquí, recordemos, vamos a meternos en esta historia. Aquí Jesús está en el mundo, está aquí, está enseñándose a sus discípulos, está predicando las buenas nuevas. Y dice el 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Cuál es la enseñanza que muchos dan? Que me la dieron a mí cuando no sabía, y le doy gracias a Dios que ya la entiendo. Porque Dios, al que se humilla a su palabra, al que quiere conocer la verdad, la va a conocer. Que Jesús, si usted se mete en el escenario, está en ese momento ahí. ¿Qué está haciendo Jesús? Está en medio de la ley. Está cumpliendo la ley. Jesús todavía no ha muerto ahí. Jesús está predicando las buenas nuevas. Y dice aquí, no penséis, que Jesús dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mi querido hermano y amigo, la enseñanza que siempre muchos dan es que Jesús dice que no he venido para
para abrogar la ley, sino para hacerla cumplir. Pero aquí no dice Jesús esa palabra, que dice, no he venido a abrogarla, he venido a cumplir. Mi querido, Jesús la cumplió. Él estaba dentro de la ley, le dijo a ellos, a los fariseos y de todos ellos, yo no he venido a abrogar la ley, a quitarla, yo he venido a cumplirla. Pero se nos ha enseñado a nosotros que dice, he venido para hacerla cumplir. Jesús trajo la gracia. Por gracia soy salvo. Y eso lo vamos a ver en Efesios. Entonces es importante entender que inmediatamente vemos esto. Jesús dice, yo he venido para cumplir. Pero sigue diciendo, porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esto sea cumplido. Ni una tilde ni una jota pasará ¿de qué? De la ley. Hasta que el cielo pase. ¿Y dónde está él? Dentro, en ese momento, diciendo, no pasará ni el cielo ni la tierra hasta que todo se cumpla en la ley. Pues claramente, pero ¿qué dice Romanos 10:4 donde usted leyó? Que el fin de la ley es Cristo. Entonces ya nosotros no nos debemos a la ley. Ojo con esto, importante. Nos debemos a la gracia. Usted dirá, sí, pero yo obedezco a la gracia. Pero vamos a ver ahorita, más adelante, si realmente está cumpliendo la gracia. Pero sigue diciendo el 18. Dice el 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñan los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que lo haga, que lo haga y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La importancia de la justicia. Ahora bien, estudiando esto aquí, Jesús y la ley, donde pienso que con mucha humildad podíamos entenderlo, vemos el 17, él dice, no vengo a abolir sino a cumplir. Ya hemos explicado que Jesús cumplió la ley. Ahora, no hay hombre alguno que la haya cumplido, que la haya cumplido. Mateo frecuentemente usa el verbo cumplir para indicar el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Por eso dice, no he venido a abrogar sino a cumplir. ¿A cumplir qué? Lo del Antiguo Testamento. Si usted va a Mateo, usted me acompaña a Mateo, de nuevo, yo lo invito a que vaya a Mateo, por favor. Mire cómo dice Mateo. Dice Mateo, perdón que fue que se me cerró la Biblia. ¿Cómo dice Mateo? Mire, si usted lee a Mateo, vamos a ver, aquí está, que fue que se me cerró la Biblia con el abanico. Le pido excusa, pero aquí estamos. Es sencillo, tener un poquito de cosas y lo encontramos. Dice Mateo 1:22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Entonces, Jesús cumplió lo que es la ley. Si vamos a Mateo 2:15, encontramos de la manera siguiente. Sígame los pasos. Lo que estamos tratando de explicar, de que Jesús cumplió la ley, tal y como dijo ahí. No he venido a abrogarla, sino a cumplirla. Dice el 2:15 de Mateo. Y para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Todo lo que la ley estipulaba, Jesús pues lo cumplió. Podemos también ir a Mateo 17 y 23 del mismo 2:15, que usted puede leer el 17, que dice,
Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y regido. Raquel llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Todo esto, usted lee el 23 también, se da cuenta de lo que se decía de Jesús. Jesús, mi querido, no solo cumple los profetas, sino también con la ley. Usted puede ver al 1 y 8. Jesús en sus enseñanzas y en sus acciones es la realización de todo lo que en el Antiguo Testamento se enseñaba y esperaba. Por tanto, la ley y los profetas solo son sombras de la realidad de Cristo. La ley y los profetas, con los términos la ley y los profetas, Jesús se refiere a los 5 libros de Moisés. Oye, la ley y los profetas, los 5 libros de Moisés, usted puede llamarle el Pentateuco, como se le dice, los libros proféticos de la Biblia hebrea, Isaías a Malaquías y todo el Antiguo Testamento. El mensaje de salvación por medio de la fe en Cristo parece contradecir los requisitos de la ley del Antiguo Testamento. Pero el hecho es que Jesús cumplió, satisfizo toda la ley del Antiguo Testamento, lo que era necesario para que su sacrificio en la cruz fuera el medio de la salvación de usted y la mía, mi querido. Si vuestra justicia no fuera fariseo, esta declaración sorprendió a los oyentes porque los fariseos eran muy meticulosos en la demostración de su religión. Porque le tiran gancho al maestro, porque el maestro dice: yo no vine a abrogarla, sino yo no vine a hacerla cumplir. Si usted se va a Mateo 23, 23, ¿qué dice Mateo 23, 23? Porque todos tenemos, ¿verdad?, que a la luz de la palabra, si realmente queremos comprender la palabra, y no como a lo que yo crea, sino que ahí está la verdad. Dice 23, 23 de Mateo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Hay quienes diezmaban, pero entonces no eran justos, maltrataban, trataban mal a los demás, y Jesús pues le dice esta palabra. ¿Usted va entendiendo, mi querido? Entonces, y se consideraban modelos los fariseos y los escribas en observar la ley. Otros también lo consideraban buenos ejemplos de cumplimiento de la ley. Pero la verdadera justicia es la que solo Cristo puede suplir por fe en Él. Y esta justicia se requiere de todos los que desean entrar en el reino. Este versículo es clave para entender el reto del sermón del monte, porque Jesús se dedica a enseñar, porque los escribas y los fariseos no logran la verdadera justicia, o no lograron la verdadera justicia. Ya terminando, mire, dándole un chequeo a esto. Jesús cumplió la ley, ¿verdad que sí? Sí. Debemos saber que Él estaba dentro de ella. Pero esa ley quedó clavada en la cruz, como hemos leído en Mateo 10, en Romanos 10:4, que dice: porque el fin de la ley es Cristo. Entonces, ¿qué hace usted? ¿Qué hago yo haciendo cosas que son de la ley? Adorando con instrumentos. ¿Qué hago yo diezmando cuando era parte de la ley? Todo eso era parte de la ley. Y una vez Cristo muere, resucita, asciende, deja a los apóstoles y le dice claramente cómo debemos de hacer. Para eso está el Nuevo Testamento. Pero no solo eso, el fin de la ley de Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y también dice la palabra en Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues don de Dios. Dice: porque por gracia soy salvo. No dice: porque por la ley soy salvo. Mi querido, si todavía usted está pendiente a que la ley y que esto, dice: porque por gracia. No dice: porque por la ley. Hay muchas cosas que fueron en la ley que todavía los llamados líderes o un llamado pastor, que se hace llamar pastor, exige.
Abramos los ojos, leamos la Biblia y no dejemos que la lean por nosotros. Juan 8:32. Con los evangelios, así como con todo el Nuevo Testamento, la santidad alcanza una nueva dimensión. Jesús ha venido y demostrado lo deseable de la santidad personal y nos ha dado el Espíritu Santo para poder alcanzarla. En consecuencia, tenemos la esperanza de experimentar la verdadera vida de Dios. La vida y las enseñanzas de Jesús nos han instruido en cómo vivir una vida piadosa, aunque la piedad nunca nos gane el acceso al cielo. Es bueno que entendamos eso. Aunque la piedad nunca nos gana el acceso al cielo. Tenemos que ser piadosos, pero tenemos que ser piadosos y tenemos que obedecer la palabra del Señor. Y tenemos que obedecer la palabra del Señor. Esto requiere de humildad y realmente de querer aceptar la realidad de la palabra. Desde la tierra, a través de la vida piadosa, descubrimos las bendiciones del cielo en la tierra. Que Dios nos ayude a entender esta palabra y que realmente desde hoy, si no estamos claros, entendamos que estamos en la gracia y que Cristo sí dijo, no he venido a abrogarla, sino a cumplirla. No como dicen muchos, hacerla cumplir. Porque hay que sentarse, pedirle a Dios para entender la palabra y entender que Él sí la cumplió. Ya por último dice la palabra, debemos amar a Dios con toda nuestra mente y con todo el corazón. Y si amamos a Dios con nuestra mente y corazón, vamos a tener que obedecerlo. Y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Así cumplimos la ley de Cristo. Eso es lo que Cristo pide. Amemos a Dios con nuestra mente y con nuestro corazón. Y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Si hoy esta palabra usted siente que, ¿verdad? Que tenía la otra forma y, y quiere seguir estudiándola, usted mismo puede leerla con humildad, pedirle a Dios y la va a entender. Mi querido hermano, no deje que lo sigan así usando, siguiendo la ley, cuando por gracia soy salvo y no por la ley, como dice Efesios 2:8-9. Ofender a nuestro prójimo levanta una pared entre nosotros y Dios. Que la paz del Señor esté con todos nosotros. Buenos días.